Desde la antigua tecnología eléctrica avanzada hasta animales que muestran un comportamiento espeluznante, he aquí los 15 descubrimientos más extraños realizados por científicos. Número 15. Magia india. Está ampliamente aceptado que solo dominamos el arte del vuelo propulsado al final de nuestra historia moderna, pero esta teoría está siendo rebatida por convincentes manuscritos de origen indio antiguo. Una historia mítica aquí o allá de objetos voladores podría explicarse como imaginación, pero pronto se hace evidente que la tecnología del vuelo era una parte importante de la vida en la antigua India. Hay cientos de textos y pergaminos escritos de forma independiente que se encontraron esparcidos por toda la antigua India. Todos ellos cuentan la historia de estas avanzadas naves voladoras, llamadas vimanas, que se autopropulsan completamente. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Muchos especulan que se trataba de tecnología alienígena traída a la Tierra por los antiguos extraterrestres representados en estos textos. Lo extraño es que en algún momento de la historia, todas las pruebas de esta tecnología desaparecieron por completo, y estas naves voladoras se han perdido en la leyenda y la mitología. Estas naves no solo se utilizaban para volar, sino también para combatir, y algunos textos indican incluso que se libraron batallas nucleares con vimanas. Esto tampoco era algo documentado exclusivamente dentro de la antigua cultura india, ya que los registros de una invasión a la India por parte de Alejandro Magno hablan de estas temibles naves utilizadas en batalla que dominaron y atemorizaron a sus fuerzas. La leyenda de las vimanas es, a día de hoy, una de las tecnologías antiguas más desconcertantes y misteriosas que eluden nuestros conocimientos y explicaciones científicas modernas. Número 14. Torquetum. Hay muchos artefactos antiguos que estaban muy adelantados a su tiempo, pero quizá uno de los más avanzados y sofisticados de todos ellos sea un aparato conocido como Torquetum, un dispositivo astrológico que fue tan popular que se utilizó hasta el siglo XVIII. Aunque se afirma que un investigador del siglo XII hizo el primer modelo conocido de un Torquetum, hay menciones de este dispositivo en textos del antiguo Egipto que son mucho más antiguos. Un Torquetum era un instrumento utilizado para medir tres conjuntos de coordenadas astronómicas, uno en relación con el horizonte, otro ecuatorial y otro eclíptico. Funcionando como el primer ordenador analógico conocido, el Torquetum podía calcular las relaciones entre las coordenadas sin que el usuario tuviera que hacer nada, lo que demuestra lo excepcionalmente avanzado que era. Resulta absolutamente alucinante cómo los antiguos egipcios y los investigadores medievales fueron capaces de fabricar un dispositivo tan complejo pero preciso, que básicamente funciona como un ordenador, tantos años antes de que la ciencia moderna se acercara siquiera al descubrimiento. Desgraciadamente, hoy en día no quedan versiones originales del instrumento intactas, y los primeros dispositivos que han llegado hasta nuestros días se fabricaron en el siglo XVI, a menudo en oro. La complejidad del diseño de un dispositivo tan intrincado se nos escapa incluso hoy en día, lo que hace aún más sospechoso que los antiguos pudieran crearlos magistralmente, sin ninguna tecnología o conocimiento modernos. Número 13. Pilas antiguas. Nuestro mundo moderno se inclina cada vez más por la energía de las pilas para todo, desde los coches hasta los aviones. Pero, contrariamente a la creencia popular, las pilas no son un invento del que la ciencia moderna tenga derecho alguno. Resulta que las pilas son algo que las civilizaciones antiguas del primer milenio antes de Cristo, y aunque eran primitivas en algunos aspectos, las pilas modernas de hoy en día siguen basándose en este diseño. Los antiguos documentos indios contienen descripciones detalladas de cómo crear una pila eléctrica que funcione, mucho antes de que tuviéramos nociones de electricidad y generación de energía. Esta antigua pila se construía con una vasija de barro, una placa de cobre y sulfato de cobre, así como serrín húmedo y amalgama de zinc. Lo más sorprendente y descabellado de estas antiguas pilas no era que fueran capaces de generar electricidad en la antigüedad, sino que tenían la capacidad de dividir el agua en sus gases constituyentes de oxígeno e hidrógeno, este último de los cuales, teóricamente, se utilizaba para propulsar el vuelo. Según las leyendas, las recreaciones modernas de estas antiguas baterías han dado buenos resultados, lo que plantea un gran número de preguntas sobre cómo era posible que los antiguos poseyeran conocimientos tan avanzados. Número 12. Carro solar.
El carro solar de Trundholm es uno de los descubrimientos antiguos más notables con los que se ha topado la ciencia moderna. Y esta escultura, encontrada enterrada en una ciénaga de Dinamarca, es ahora un tesoro nacional que incluso aparece en el billete de 1000 cronos. Este sorprendente descubrimiento se realizó en 1902 y casi un siglo después del hallazgo, se investigó el resto de la ciénaga con un detector de metales y se encontraron 21 piezas más de la escultura, creando finalmente una imagen completa de su aspecto. El caballo y las ruedas eran de bronce, mientras que una lámina de oro estaba prensada en el disco de bronce que representaba el sol. Y este notable artefacto fue rastreado hasta el año 1200 a.C., y se descubrió que era de auténtico origen nórdico. Ahora se sabe que esta escultura de 4300 años de antigüedad es la prueba escandinava más antigua de que los caballos se utilizaban como animales de sequía, y fue creada por lo que ahora se conoce como el método de la cera perdida. La lámina de oro está inscrita con espirales por todas partes, y esto es un marcador de la verdadera artesanía nórdica. Muchos investigadores que han estudiado este artefacto han encontrado valores proporcionales en las inscripciones que hacen probable que el disco solar pudiera haber sido utilizado como calendario de algún tipo. Solo un lado del sol está recubierto de oro, lo que significa el viaje del sol por el cielo de día y por el inframundo de noche. Y el carro casero de Trundholm es seguramente uno de los artefactos más notables que hemos descubierto. Número 11. Automatización antigua. Nuestro siguiente descubrimiento sorprendente nos lleva a un antiguo artefacto de relojería, un monje severo que actúa completamente por sí mismo, moviendo sus brazos y boca y desplazándose en silenciosa oración. Los intrincados mecanismos de este monje automatizado están cuidadosamente ocultos bajo su manto. Sin embargo, incluso después de una inspección y un estudio detallados, todavía quedan secretos por descubrir en este pequeño y maravilloso objeto. No solo sigue moviéndose a día de hoy, sino que los investigadores han descubierto que incluso las partes interiores del monje, que nunca debieron ser vistas por ojos humanos, fueron realizadas en un estilo artístico de gran belleza. Además, se han observado detalles meticulosos en cada una de las piezas de la escultura, lo que demuestra la habilidad y dedicación del artista. Sin embargo, los orígenes de esta extraña escultura automatizada son un poco misteriosos y aún no se han encontrado pruebas concretas al respecto. Según la especulación, se cree que el artefacto fue fabricado en 1560 por un talentoso relojero español que trabajaba para el emperador Carlos V. Aunque esta teoría es fascinante, gran parte de la historia de esta figura automatizada de 460 años de antigüedad sigue completamente perdida para la historia, dejando espacio para la imaginación y la intriga. Número 10. Pumapunku. Pumapunku es probablemente el yacimiento arqueológico antiguo más fascinante de todo el mundo, y todo lo que rodea a este yacimiento es absolutamente alucinante. Estos gigantescos megalitos de piedra son algunas de las obras pétreas más antiguas de todo el mundo, y cuando los incas descubrieron este yacimiento, ya tenía siglos de antigüedad. Enormes piedras que pesan cientos de toneladas siguen en pie en este misterioso lugar hasta el día de hoy, inmaculadamente talladas, o más bien cortadas, con ángulos imperfectos y líneas impecablemente lisas. La tecnología moderna aún lucha por igualar el nivel de precisión y alta tecnología que se ha utilizado para construir este antiguo yacimiento, y muchos creen que tendrían que haberse utilizado herramientas diamantadas. Estas piedras incluso encajan unas con otras y están talladas con una precisión inalterable, lo que plantea bastantes preguntas sobre cómo fue posible todo esto hace tanto tiempo. Pumapunku es ahora uno de los yacimientos más antiguos e inexplicables sobre la faz de la Tierra. Y aunque tenemos poca o ninguna idea de quién está detrás de la maravillosa construcción de estos megalitos, el yacimiento sigue revelando más y más misterios cada día, ya que también se están encontrando indicios de sistemas de irrigación y viviendas debajo de esta estructura. ¿Fueron los extraterrestres los responsables de esta demencial visión irreal? ¿O simplemente los antiguos humanos obtuvieron el conocimiento para lograr tales hazañas de las deidades del cielo? Pumapunku supuestamente tiene todas las respuestas, pero guarda muy bien sus secretos. Número 9. Confusión espeluznante. Mucha gente cree que los animales tienen un sexto sentido instintivo y que pueden presentir la llegada de ciertas cosas.
Sin embargo, lo que empezó a hacer este grupo de ovejas en la región china de Mongolia Interior nos hace temer a todos que el apocalipsis pueda llegar pronto. El 4 de noviembre de este año, un grupo de ovejas de una granja comenzó inexplicablemente a caminar en círculo. Este comportamiento, por si esto no fuera suficientemente extraño, se realizaba en un círculo de forma absolutamente perfecta. Y para sorpresa de todos, pronto se unió todo el grupo a esta extraña conducta. Es realmente asombroso presenciar cómo estas ovejas, de manera coordinada, siguen caminando en círculo, sin ningún signo de detenerse. No se trataba de una simple fantasía pasajera, ya que las ovejas mantuvieron su extraño comportamiento día tras día, y al 12º día, siguen dando vueltas en círculo sin cesar. Algunos expertos dicen que dar vueltas en círculo es un síntoma de una enfermedad llamada listeriosis, pero esta suele ser mortal. Al cabo de 2 días, e incluso después de casi 15 días de dar vueltas en círculo sin sentido, estas ovejas estaban todas perfectamente sanas. De una serie de corrales de esta explotación ovina, solo las ovejas de NR13 parecían estar afectadas por el extraño movimiento en círculos, lo que hace que esta sea una de las cosas más verdaderamente extrañas y desconcertantes con las que nos hemos topado nunca. Sin embargo, esto es ligeramente preocupante, y no podemos decir que no estemos un poco preocupados por este siniestro comportamiento. Número 8. La planta carnívora. Las plantas carníferas ya son bastante interesantes, pero todo lo relacionado con esta siguiente planta acuática es bastante alucinante. Se las conoce como verrugas de la vejiga, y aunque existen unas 240 especies diferentes, lo único que destaca de ellas es que son extraordinariamente rápidas, y muy posiblemente los comedores más veloces en el agua o en la tierra. A las verrugas de la vejiga les encantan las reservas de agua dulce, y se alimentan de larvas, renacuajos e incluso pequeños crustáceos. Nunca pensamos que encontraríamos una planta capaz de comer pequeños cangrejos, pero sin embargo este día ha llegado, y este conocimiento quedará grabado a fuego para siempre en nuestro cerebro. La planta ejecuta su ataque relámpago utilizando diferenciales de presión en el agua, y una vez que detecta movimiento, chasquea sus hojas y crea un vórtice que succiona a la presa hacia una muerte lenta y sofocante. Probablemente se esté preguntando con qué rapidez puede ocurrir esto, y la respuesta le sorprenderá. Estas verrugas de la vejiga pueden atrapar y capturar a sus presas a los 9 milisegundos de percibirlas. La captura más rápida registrada se produjo en 5,2 milisegundos. Esta planta vertiginosamente rápida sin duda nos ha hecho cambiar de opinión acerca de que las plantas en general son bastante lentas, si no inamovibles, y definitivamente usted no vería venir este ataque. Número 7. Las placas de plomo del Sinaí. Nuestro siguiente tema nos lleva a unos artefactos históricos que han sido muy debatidos desde que se descubrieron por primera vez en una colección rumana hace 200 años. Desde su descubrimiento, estas extrañas planchas han estado muy envueltas en el misterio, y aunque muchos creen que son falsificaciones, los expertos siguen divididos hasta el día de hoy. Las placas del Sinaí están cubiertas de inscripciones y dibujos por todas partes, pero el misterio solo se profundiza cuando nos enteramos de que siguen sin traducirse hasta nuestros días. Esto se debe a que están escritas en una lengua completamente desconocida, y aunque todas las letras están en griego, las palabras no tienen sentido. Esto significa que el significado de estas fascinantes planchas de plomo sigue perdido para nosotros hasta el día de hoy. Y aunque se descubrieron cientos de placas, hoy solo quedan 35. Ahora se cree que procedían de la tribu daciana que se asentó en la actual Rumanía, y se supone que las planchas se fundieron a partir de originales de oro, pero estos nunca se han encontrado. Podría tratarse de uno de los artefactos antiguos más extraordinariamente valiosos que hayamos encontrado, o bien de uno de los engaños más convincentes que hayamos visto jamás. Pero las placas del Sinaí han fascinado a historiadores, investigadores y científicos por igual desde su descubrimiento, y han conseguido mantener todos sus secretos hasta nuestros días. Número 6. El templo invertido. La reina Stepwell, o Rani Ki Vav, es una de las estructuras indias antiguas más notables que sigue en pie hasta nuestros días. Todos los templos budistas tenían una forma única y distinta, y el Rani Cave parece reproducir por completo un templo budista, solo que perfectamente al revés y bajando a la tierra en lugar de subir al aire.
Se sabe que este antiguo templo tiene 1000 años de antigüedad y está adornado con maravillosas obras de arte y asombrosas inscripciones en los algo más de 200 pilares de su interior. Ahora los investigadores creen que no solo fue un lugar religioso, sino que se utilizó en la antigüedad para ayudar a la civilización. Las personas que bajaban hasta el fondo del templo se encontraban con un estanque de agua dulce, del que podían recoger agua durante las inundaciones de la zona. Todo el templo se llenó de barro y quedó olvidado durante muchos cientos de años. Sin embargo, gracias a un increíble descubrimiento en 1940, se encontraron los pilares superiores y comenzaron las emocionantes excavaciones del lugar. Fue un proceso largo y minucioso, pero finalmente, en 1986, se completó la restauración del antiguo templo, devolviéndolo a su antigua gloria. Este impresionante templo ahora es reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, un reconocimiento que destaca su importancia histórica y cultural. Al visitar este templo, uno puede apreciar de primera mano la magnificencia de la antigua arquitectura india y maravillarse con los detalles y las características impresionantes que lo hacen tan especial. Este sitio sigue cautivando y asombrando a los visitantes hasta el día de hoy, recordándonos la grandeza del pasado y la importancia de preservar nuestro patrimonio cultural. Número 5. Sapo explosivo. Nuestro siguiente tema nos lleva a un pequeño estanque de Hamburgo, Alemania, donde en 2005 se produjo una pandemia de sapos explosivos. Y es tan extraño como suena. Los lugareños estaban confusos al encontrar constantemente cadáveres de sapos, aparentemente reventados por todas partes. Y finalmente se descubrieron los restos salpicados de más de 1000 sapos. Los científicos intentaron rápidamente analizar el agua, que no contenía ninguna pista. Y curiosamente, las autopsias de los sapos reventados revelaron que no sufrían infecciones fúngicas ni víricas. Entonces, ¿qué provocó que unos sapos aparentemente sanos entraran en combustión espontánea? La respuesta aún no está clara. Algunos científicos creen que las vacas podrían ser las culpables. Las vacas podrían haber aprendido a picotear entre el pecho y el abdomen de los sapos para hacer que se hincharan. Y lo hicieron porque tienen una gran afinidad por los deliciosos hígados de sapo. Resulta curioso observar que la mayoría de los cadáveres encontrados carecen de sus hígados, lo cual respalda la afirmación anterior. Sin embargo, los científicos aún no han logrado comprender con certeza por qué se produjo este extraño fenómeno de manera aparentemente espontánea y única en esta ocasión. Dado que no existe un testimonio visual directo de lo que desencadenó la explosión de estos sapos, resulta imposible afirmar con seguridad qué se oculta detrás de este fenómeno tan extraordinario. Existen numerosas teorías al respecto, pero ninguna ha sido comprobada de manera concluyente hasta el momento. Número 4. Vampiro del siglo XVII. Un reciente descubrimiento realizado en Polonia vuelve a arrojar luz sobre lo supersticiosas que eran las regiones eslavas cuando se trataba de la existencia de vampiros. Y sus muertos eran a menudo enterrados con mecanismos antivampíricos para evitar que volvieran a darse un festín con los vivos. Normalmente, los extranjeros, forasteros o sospechosos de brujería recibían estos duros entierros con hoces atadas al cuello para decapitarlos si intentaban escapar. Pero el esqueleto de esta supuesta vampiresa del siglo XVII cuenta una historia totalmente distinta. Se descubrió que la mujer tenía unos 20 años, pero se le dio un entierro respetuoso con la cabeza apoyada en almohadas y aún quedaban hilos de seda, lo que indica sus lujosos adornos. No fue asesinada ritualmente, ni se le dio el entierro de los acusados de brujería, y parece que era de origen noble. El esqueleto de esta desafortunada mujer fue encontrado con una hoz afilada y puntiaguda colocada cuidadosamente sobre su delicado cuello, como si fuera una advertencia macabra de lo que le esperaba en su trágico destino. Además, se descubrió que tenía un enigmático candado firmemente colocado alrededor de su pequeño dedo del pie, como si alguien hubiera intentado sellar su cuerpo para evitar que se levantara de la tumba. Estos escalofriantes detalles nos permiten adentrarnos en los últimos momentos de la vida de esta mujer, un tiempo lleno de desesperación y misterio, cuando probablemente todos a su alrededor estaban convencidos de que estaba condenada a renacer como un vampiro sediento de sangre. Este descubrimiento muestra el temor y preocupación que existía en las antiguas tierras balcánicas por los vampiros y su amenaza para la comunidad. Número 3.
transformador de 20.000 años de antigüedad. Otro impactante descubrimiento antiguo demuestra que la electricidad no era en absoluto un invento perdido en las civilizaciones antiguas. Pero este descubrimiento de 20.000 años de antigüedad no encaja en absoluto en nuestra comprensión moderna de cómo se desarrolló el mundo antiguo. Se trataba de una piedra con bobinas de cobre para actuar como transformador. Incluso tiene 4 agujeros simétricos en uno de los lados, aislados, donde se podían enchufar cables y receptores. Además, es interesante destacar que la piedra y el cobre no estaban simplemente unidos, sino que parecían estar intermoldeados. Este descubrimiento revela que los antiguos responsables de este artefacto milagrosamente avanzado debieron de tener conocimientos sofisticados para fundir la piedra alrededor del cobre. De esta manera, lograron crear un transformador resistente y duradero, capaz de generar carga eléctrica, lo que demuestra una habilidad asombrosa en aquellos tiempos remotos. Este extraño artefacto, que ha sido descubierto recientemente, procede de las profundidades de nuestra historia antigua perdida. Su existencia plantea interrogantes fascinantes sobre las creencias previas que teníamos sobre la tecnología que poseían los pueblos antiguos. Nos hace cuestionar intensamente cómo adquirieron los antiguos conocimientos tan avanzados y cuál fue su destino final. Este descubrimiento nos invita a explorar nuevas teorías y a profundizar en el enigma que envuelve a las civilizaciones antiguas. Número 2. El gigante patagónico de 2 cabezas. Las leyendas y los mitos sobre gigantes no escasean en nuestra historia, y es fascinante explorar las diversas narrativas que los rodean. Si bien las pruebas de su existencia son un poco más difíciles de encontrar, uno de los hallazgos más convincentes de la historia moderna es el de este gigante patagónico momificado. Este gigante no solo era inusual por sus 12 pies de longitud, sino también por el hecho intrigante de que tenía 2 cabezas. La Patagonia siempre ha tenido fama de ser la tierra de los gigantes, y a lo largo de los siglos, muchos investigadores de la antigüedad han dejado relatos detallados de haberse cruzado con estas imponentes criaturas en sus viajes. Es asombroso pensar en cómo esta momia gigante fue encontrada en Sudamérica y finalmente llegó hasta Londres, cautivando a la comunidad científica y al público por igual. Ahora se exhibe en un museo de Baltimore, Maryland. Pero todavía hay mucho misterio en torno a este gigantesco descubrimiento. ¿Significa esto que los gigantes vagaron una vez por nuestro mundo? ¿Y por qué demonios tendría esta momia 2 cabezas? Todo lo relacionado con este extraño descubrimiento es, cuando menos, desconcertante. Pero si se trata de un elaborado engaño o de un gigante momificado real, sigue siendo muy discutido a día de hoy. Además, es importante considerar otras preguntas intrigantes relacionadas con este descubrimiento. ¿Cuál fue la razón detrás de la presencia de esta momia en Baltimore? ¿Existen más evidencias de la existencia de gigantes en otras partes del mundo? Número 1. Hongshan. En las profundidades de las montañas de China, se encontraron los restos de una de las civilizaciones antiguas más antiguas y avanzadas. La cultura de Hongshan ha tenido muchas influencias en las tradiciones chinas posteriores, y ahora son muy venerados por sus impresionantes artefactos. Los descubrimos miles de años después de que desaparecieran. El pueblo Hongshan, que habitó en las tierras de la antigua Mongolia entre el 4700 a.C. y el 2900 a.C., dejó un legado fascinante que nos permite vislumbrar su vida cotidiana y su funcionamiento interno. Además de su asombrosa artesanía, encontramos una gran cantidad de esculturas de jade exquisitas, ofrendas funerarias de gran prestigio y artefactos rituales elaborados a mano por estos antiguos pueblos. Estas evidencias nos brindan valiosos insights sobre su cultura, creencias y prácticas, permitiéndonos apreciar aún más la riqueza de su legado histórico. ¿Cómo pudieron dominar el arte de la hábil artesanía sin herramientas ni conocimientos modernos? Sigue siendo un gran misterio a día de hoy, lo que hace de este uno de los yacimientos arqueológicos más notables e increíbles jamás descubiertos. Gracias por seguir esta misteriosa cuenta atrás con destellos inexplicables de nuestro pasado. Antes de irse, asegúrese de echar un vistazo a nuestros otros vídeos que flotan en pantalla en este momento. Gracias por vernos y hasta la próxima.